Buenas tardes. Estamos esperando que se conecte la doctora Mariluz Couce, que es la moderadora de esta sesión en la que participa Montse Morales, Javier de las Heras y yo mismo. Y bueno, por indicación del doctor Koldo Aldamiz, pues vamos a tratar de iniciar esta sesión que, como saben, está realizada gracias al patrocinio de Nutricia y a ECOM y que va dirigido fundamentalmente a familiares y pacientes, familiares de pacientes y pacientes, quería decir, a quienes agradecemos que puedan compartir con nosotros esta tarde, en el que vamos a tratar de resumir lo que se presentó en el Congreso de Israel a principios de septiembre y que luego llevamos al Congreso de AECOM para nuestros compañeros. Vamos a ver si acaso, si les parece, pues yo mismo empiezo y luego cuando Mariluz Couce se incorpore, pues continúa la moderación. Y más que nada lo hacemos esto por respeto a todos ustedes que estaban convocados a las 6. Vale, pues si les parece, pues vamos a empezar. A mí me correspondió hablar sobre las novedades en nutrición metabólica. Pues básicamente lo que presenté en el Congreso de AECOM era sobre PKU y alimentos en errores innatos del metabolismo de aminoácidos, aspectos novedosos de las acidemias orgánicas y de los trastornos de beta-oxidación de los ácidos grasos. El primer trabajo que presentábamos era este que a su vez lo hizo en el Congreso de Jerusalén, Alex Pinto, del Hospital de Birmingham, donde hablaba de que a los pacientes con fenilcetonuria les iban a ofrecer durante 6 meses, de una manera libre, frutas y verduras que contuviesen fenilalanina de 76 a 100 miligramos por 100 gramos. Como saben, hasta 75 miligramos está totalmente libre estos conjuntos de frutas y verduras. Pues bien, cuando se utilizan incluso los de 76 a 100, no se vieron cambios en los niveles de la fenilalanina, es decir, que no había ningún problema. Pero comentaba que cuando se les dijo a estos pacientes que tomasen una serie de alimentos que tenían mayor cantidad de fenilalanina, fueron muy reacios, porque solo se tomaron 60 gramos de estos alimentos a la semana, lo cual suponía menos de 20 miligramos de fenilalanina al día. El alimento más preferido fue el brócoli y solo un paciente consumió 60 gramos diarios de estos nuevos alimentos. Acababan concluyendo que los pacientes con fenilcetonuria tienen una neofobia alimentaria, es decir, una poca predisposición a probar nuevos alimentos y que probablemente se debe a las restricciones previas que actuarían como condicionantes. Otro trabajo que se presentó muy interesante fue este póster de Susan Ford, que pertenece a la Sociedad Nacional de PKU inglesa. Era el análisis de aminoácidos de alimentos vegetales en el manejo dietético de trastornos de aminoácidos. No era novedoso el estudio de 12 frutas, 51 verduras y 10 de otro tipo. No era novedoso, digo, el resultado que ya sabíamos más o menos de que el valor medio de proteínas estaba en torno a 2 gramos por 100 gramos. Lo realmente interesante de este trabajo y que yo aconsejaría conocerlo para los hospitales en los que se manejan este tipo de pacientes, pues es el hecho de que se encontrasen análisis que hasta ahora no habíamos visto ni en ODIMED, ni en la página del Ministerio, ni siquiera en la página americana de contenido en alimentos de aminoácidos sobre vegetales de determinadas culturas étnicas. Es el caso del dudi de la India, que no habría ningún problema. Los edoes, que sería un tubérculo amazónico, tendría un exceso de leucina, pues para pacientes con jarabe de arce. O la flor del plátano de Malasia, pues también tendría demasiada leucina. Sin embargo, la fruta del pan o pana sudamericana, pues no presentaría tantos problemas, pero si un paciente decidiese consumir cayalú de la América tropical, pues tendría problemas tanto si es fenilcetonúrico
como si tiene una enfermedad de jarabe de arce, una tirosinemia o hasta una aciduria glutárica. Las raíces de loto pues también tenían una concentración alta de tirosina. Yo creo que esto es interesante conocerlo porque cada vez hay más personas, y en la asociación de pacientes lo verán, que proceden de otras partes del mundo y que han tenido a su hijo aquí en España y por tanto pues tenemos que saber qué alimentos consumen en esta época de la globalización de alimentos de otras áreas. También había otros tipos de alimentos de base vegetal, como este acai berry, que sería un polvo que por lo visto se utiliza como superfruto del Amazonas y que tiene una cantidad prohibitiva de fenilalanina, pero también de lisina, es decir, para PKU y para glutárica sería muy peligroso. La aquafaba, un agua viscosa de semillas de leguminosas, tendría excesiva cantidad de lisina. Sin embargo, la harina de plátano verde no presentaría estos problemas, pero sí para el jarabe de arce, sí para la fenilcetonuria. Y de la pasta de tamarindo decíamos que también tiene excesiva cantidad de fenilalanina, leucina y lisina. Yo creo que este trabajo sería interesante conocerlo. En cuanto a las acidemias orgánicas, Nicolás Boy vino a presentarnos si las revisiones de las recomendaciones o directrices de la aciduria glutárica, si habría nuevas perspectivas para el tratamiento dietético. De todas estas comparaciones de distintas revisiones, se centró en si los mayores de 7 años, en realidad son mayores de 6 años, creo yo, si deberían de seguir una dieta restringida en lisina o una dieta libre. Decía que quizás habría que seguir una dieta restringida en lisina porque hay unas complicaciones como la demencia o la epilepsia o la polineuropatía que no se conoce exactamente por qué se producen en estos pacientes cuando son adultos. ¿Y por qué habría que seguir una dieta libre? Pues porque el hecho de que haya anomalías tanto del ciático como del riñón o de la sustancia blanca son de significado clínico incierto, es decir, que no hay una buena relación causal de esta situación. Por tanto, al final se optó por una situación intermedia, un equilibrio, de modo que los niveles seguros de proteínas, de ingesta de proteínas, sería lo recomendable, evitando un exceso de ingesta de alimentos con alto contenido en lisina. ¿Y esto cómo se traduce o cómo se aterriza esto? Pues yo creo que lo mejor sería recurrir a esta monografía de la aciduria glutárica tipo 1, una guía para padres de Heidelberg, y que se puede descargar en la excelente página de la Asociación de Pacientes de Familias de Glutárica y que está en este enlace y que está además en español, en castellano. Habla de la dieta controlada en proteínas sin alimentos muy ricos en lisina. ¿Ese equilibrio cómo lo haríamos? Pues cuando tengan 6 años, esta cantidad de leche o productos lácteos podrían tomar, esta cantidad de carne, 2 huevos a la semana o 50 gramos al día de pescado. Cuando tengan, sin embargo, 14 años, pues la cantidad de leche sería, como ven, pues 2 vasos, la cantidad de carne pues sería otra, la de huevos hasta 2-3 y pescado pues el doble. Yo creo que este es el segundo enlace que me ha parecido súper interesante que los familiares conozcan para que puedan manejarse controlando las proteínas sin pasarse excesivamente en la lisina en los niños con aciduria glutárica cuando tienen más de 6 años. Luego presentaron esta pirámide del tratamiento basado en la evidencia de la glutárica tipo 1. Probablemente lo más efectivo ha sido poner el tratamiento de emergencia en los niños menores de 6 años junto con una dieta baja en lisina y aminoácidos esenciales en menores de 6 años con la fórmula especial. También la carnitina tiene su importancia. Parece que en mayores de 6 años no están tan claras la necesidad del tratamiento de emergencia o el empleo de arginina. Estas dos cosas pues, son recomendaciones que dicen que hay que seguir investigando. Acababan diciendo que la intervención pronóstica más importante para la aciduria glutárica ha seguido siendo la prueba del talón y el tratamiento de dietética, sobre todo en caso de emergencia. Que en los mayores de 6-7 años hay que limitar la lisina, pero debe de liberalizarse un poco más la alimentación. Sin embargo, ponía unas preguntas que yo creo que tenemos que saber acoplar todos, seamos pacientes o seamos médicos. ¿Cuál es el tipo de tratamiento mejor según el subtipo bioquímico? Eso lo sabemos, probablemente aún no. El grado de intensidad de restricción de lisina debe ser distinta según sea un adolescente o un adulto, probablemente tampoco lo sabemos.
Habría que algunas circunstancias en las que habría que poner el tratamiento de emergencia en adultos de manera prioritaria, pues todo esto probablemente en los próximos años se pueda contestar. El otro aspecto de acidemia orgánica fue en relación con el empleo en la acidemia propiónica de los aminoácidos ramificados. Se sabe que un exceso de leucina hace que los niños crezcan peor y que se sinteticen menos las proteínas por una cantidad de distintos efectos secundarios. Sabemos que mientras que a los alimentos naturales, como la leche o los huevos, la relación de leucina, isoleucina y valina, los tres aminoácidos que en un principio estarían limitados en las fórmulas especiales que toman los niños con acidemia propiónica y o acidemia metilmalónica, pues bien, como digo, la relación entre ellos es 1,0607. Sin embargo, los productos especiales que hay de distintas casas comerciales dirigidos a estos pacientes, todas tienen en común que la relación de leucina, isoleucina y valina es 1,00, más o menos, y no 1,0607. Es decir, mucha leucina para poca valina y poca isoleucina. Por eso presentó el doctor Salemi y el doctor Elango este trabajo en el que a 8 niños sanos de 6 a 10 años les administraron distintas relaciones de leucina, isoleucina y valina. A un niño le dieron fórmula especial, es decir, 1,00. A otro niño, alimentos naturales, 1,0607. Y entre medias, distintas relaciones o distintas concentraciones relativas de leucina, isoleucina y valina. Comprobaron que color naranja, el más bajito, aquel en el que había menos oxidación de estos aminoácidos, era la relación 1,026,028. Cuando se tiene esta relación, las cosas funcionan mejor. ¿Se oxidan menos los aminoácidos? Pues entonces se utilizarán más para sintetizar proteínas, para crecer, para que haya lo que se llama anabolismo. Por tanto, probablemente en los próximos meses o años habrá que asistir a ver cómo cambian la concentración de estos aminoácidos en las fórmulas especiales. Y por último, en los trastornos de beta-oxidación de ácidos grasos, nos presentaron la novedad de que el empleo de bebidas o bolsitas con cetonas orales permitirían, con sabores dulces como stevia, mezclando distintas sales y dando 10 gramos de este beta-hidroxibutirato, es decir, de este cuerpo cetónico, pues cuando en los pacientes con trastornos de beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, como son el ECHAT, VLCAT, CPT2, pues en estos, cuando tienen que hacer ejercicio, color amarillo, si se les dan estas bolsitas, entonces acaba produciendo mayor aumento de cuerpos cetónicos, como es de esperar, pero también menor producción de ácidos grasos, que son tóxicos y preceden a las acilcarnitinas. Y las acilcarnitinas, si se produce menor cantidad, habrá menor toxicidad y, por tanto, probablemente en los próximos años veamos que antes de hacer ejercicio físico los pacientes con trastornos de beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, antes de hacer ejercicio, en vez de utilizar como ahora estamos haciendo, que les damos maltodextrina y MCT, pues probablemente les podamos dar cuerpos cetónicos orales en forma de unas bolsitas. Probablemente ese sea el aspecto novedoso. Y en la ICOM, en cuanto a nutrición, básicamente lo que se presentó fue el hecho de si se utilizaban cada vez más proteínas naturales o sintéticas. Todos sabemos que en las aminoacidopatías el tratamiento básicamente consiste en una dieta baja en sustrato y un suplemento de producto, como es el caso de la tirosina, la fenilcetonuria. Lo que se quiere es dar poca cantidad de sustrato, dándole una fórmula especial que tiene todos los aminoácidos menos ese, pero al mismo tiempo queremos que el niño crezca y tenga un desarrollo normal. Pues bien, en estas fórmulas especiales de aminoácidos, en una primera fase,
era muy complicada la alimentación. Al principio, en el año 1962, esto es una foto de una revista americana, pues para evitar el aminoácido limitante se utilizaban estas cantidades tan grandes de alimentos que tenían además muy mal sabor. En una segunda fase se enriquecieron los aminoácidos con unos competidores por unos mismos transportadores que hacen que impidan la entrada de otros aminoácidos. Y en una tercera fase se ha suplementado con nutrientes que no están en la dieta, como el DHA, que estaría en el pescado fundamentalmente, o la vitamina B12, que estaría en la carne o en el huevo. Pues bien, la calidad de proteína de los alimentos de estas fórmulas especiales tenemos que tener en cuenta su digestibilidad. Cuando tomamos huevo o tomamos leche, la proteína es grande como se representa aquí. Cuando tomamos un hidrolizado para la alergia a las proteínas de leche de vaca, la proteína está cortada en estos trocitos. Cuando tomamos una fórmula especial de aminoácidos para la fenilcetonuria, tirosinemia, glutárica, etc., hay aminoácidos, es decir, está totalmente rota la proteína en sus unidades, los aminoácidos. Pues bien, cuando son la fórmula especial solo tiene esos aminoácidos, hacen que cuando se toman, esos aminoácidos hacen que se oxiden enseguida y por tanto se eliminen, que es lo que expresa esta lámina con esta gráfica con el color rojo. Hay una mayor oxidación y por tanto se eliminan enseguida de la circulación. Cuando pasan 2 o 3 horas tenemos menor cantidad de esos aminoácidos esenciales. Sin embargo, si tomamos alimentos naturales, la absorción es más lenta porque es en forma de proteínas y de péptidos, no en aminoácidos, y entonces se va liberando poco a poco los aminoácidos y por tanto dura más tiempo. Si dura más tiempo, entonces se retiene mejor el nitrógeno. En resumen, con las proteínas naturales hay un mayor anabolismo, se crece mejor. Con las fórmulas especiales hay una absorción más rápida y una oxidación más rápida, se retiene menos el nitrógeno. Por eso damos de fórmulas especiales hasta un 20% más de proteínas respecto a los que necesita para su edad. Por tanto, hay una tendencia a utilizar cada vez más alimentos libres para que puedan utilizarse de manera natural. Esto es lo que ha hecho el grupo de trabajo europeo de la PKU, dejando alimentos de menos de 75 miligramos por 100 gramos como libres y pone toda la lista de las frutas y verduras. Probablemente, en el caso de la tirosinemia, ha ocurrido lo mismo. Se ha hecho una dieta simplificada. En vez de pesar alimentos para contar cuántos miligramos de tirosina tiene cada alimento, pues bien, se hizo esta experiencia diciendo que no se tomen estos alimentos de proteínas de alto valor biológico, que se dejen libre estos otros y que el consumo ocasional sea de estos. Con esta manera de, digamos, método semáforo, permitido, prohibido y con cuidado, se consiguió que la cantidad o concentración de tirosina plasmática no aumentase, no fuese tóxica, sin embargo la cantidad de fenilalanina fuese mayor y esto le daba una gran ventaja a estos pacientes porque esa fenilalanina entra en el cerebro, crea o sintetiza una serie de sustancias necesarias para la transmisión de las neuronas, neurotransmisores, y por tanto los pacientes se encuentran mejor a nivel neurológico. También una tercera enfermedad en la que los alimentos naturales parece que se tienen que valorar, la homocistinuria. Es una experiencia de este mismo año de 10 pacientes de CBS con una edad media de 15 años en las que después de una época de lista de intercambios de proteína metionina se dejó pasar a 6 meses con una lista de frutas y verduras libres. Cuando se les da la lista de frutas y verduras libres se ve que el control de homocisteína es igual de bien, pero se consume menos fármaco, menos betaína. 4 de 10 dejaron de necesitar y los pacientes estaban más satisfechos porque tenían mayor adherencia a la dieta. En la acidemia metilmalónica y propiórica ya dijimos antes que el exceso de leucina produce aquella historia de menor crecimiento y problemas de los aminoácidos. Pues ¿hacia dónde vamos? Pues hacia un aumento de proteínas naturales, en ocasiones con la ayuda del ácido carglúmico, como se ve aquí en color azul. Los pacientes que tomaban ácido carglúmico ingresaban menos veces en urgencias que los que tomaban la alimentación estándar sin el carglúmico. Y como dije antes, hay que reformular las fórmulas especiales
actualmente o tomar proteínas naturales, probablemente con esta relación 1, 0,26, 0,28 sería la situación ideal. Así que se tiende hacia el empleo de proteínas naturales. En este mismo sentido, este mismo año hemos publicado este trabajo para ayudar a las familias, más que a las familias, a los pediatras, cuando se tenga que combinar la leche materna con la fórmula especial sin aminoácido limitante, porque en vez de mezclar la fórmula especial con la fórmula infantil en pequeñas cantidades, como saben, pues saber qué cantidad de leche materna se puede tomar. Pues hemos publicado un Excel que se puede descargar en esta página para poderlo utilizar. Yo creo que la AECOM, con el grupo de trabajo de nutrición, pues a veces resulta que vemos que en Europa se tiende hacia el sistema del semáforo, de lo prohibido, lo restringido y lo permitido. Pues en las fichas de recomendaciones para pacientes que recomendamos que se puedan descargar, se puede hacer desde la parte de recursos dentro de la página web de AECOM, están pues fichas para la fenilcetonuria, jarabe de arce, glutárica, régimen de emergencia de glutárica, tirosinemia 1, acidosis orgánica, ciclo de la urea, homocistinuria y sistema de intercambios. Pues en todas ellas se tienen en común esta idea de alimentos naturales e intercambio de distintos sistemas de contagio de distintos aminoácidos. Yo creo que es importante que los pacientes y sus familiares sepan que existen estas fichas, que cada vez se están utilizando más desde las consultas de los distintos hospitales para que los padres se lo puedan descargar y puedan leérselas con paciencia. Tienen una extensión de 6 a 9 páginas. El futuro, pues, será un mayor aporte de proteínas naturales en los errores innatos del metabolismo de los aminoácidos y las proteínas, probablemente porque todos estos aminoácidos van a competir por un mismo transportador. Así que si tomamos alimentos naturales, no solo tomamos el alimento prohibido, el aminoácido prohibido, sino también otros muchos que van a competir con él. La ventaja que tiene es que con los alimentos naturales logramos mayor variedad alimentaria, mejor palatabilidad, mayor adherencia a la dieta y una dieta más rica en alimentos sanos. ¿Y qué hay que mejorar finalmente en la dieta hipoproteica? Probablemente en los alimentos hipoproteicos haya que mejorar estas tres cosas: el índice glucémico, el sabor, la palatabilidad y la microbiota intestinal. Probablemente el índice glucémico de los pacientes con fenilcetonuria es mucho mayor que el de los niños sanos, pero no por estos fórmulas especiales de aminoácidos que tienen un índice glucémico bajo, sino por esos productos hipoproteicos, fideos, pseudo huevo, pseudo queso, etc. Y es que los alimentos especiales hipoproteicos, el Hospital Sant Joan de Déu publicó este mismo año una base de datos de 250 alimentos especiales hipoproteicos españoles y vieron que el 67% de los sustitutos de queso, pasta y leche tenían más azúcares que los alimentos normales. Y en un estudio con 59 niños, 30% de ellos tomaban energía a partir de estos alimentos hipoproteicos, y los que consumían más tenían alteraciones en el colesterol total y en el colesterol malo, en el LDL. En cuanto a la palatabilidad, los glicomacropéptidos, tanto en la fenilcetonuria como en la tirosinemia 1, tanto en líquido o polvo reconstituido con los distintos sabores, va a ser una gran ventaja para que las personas se lo puedan tomar, porque es mucho más palatable, sacia, tiene un efecto prebiótico y hace que fluctúen menos los niveles de fenilalanina. Tan solo hay que recordar que contiene una pequeña cantidad de fenilalanina, 2,5 a 5 miligramos por gramo de proteína, y tanto en un caso como en otro también hay unos tipos de glicomacropéptidos que se pueden mezclar con alimentos y que son de carácter inodoro e insípido. También para mejorar la palatabilidad hay unos sustitutos proteicos de liberación prolongada para la fenilcetonuria, en los que se recubre el producto con una serie de
de sustancias químicas como la etilcelulosa o el alginato y hacen que el aminoácido se libere más lentamente. Y ya sabemos que si se libera más lentamente hará que haya mayor síntesis de proteínas, será una cosa más natural. Pero es que además estos gránulos recubiertos dan mejor sabor y olor y hace que se puedan mezclar con alimentos y bebidas. Otra cosa que tendrá que venir es mejorar la microbiota, porque tenemos alteraciones de la microbiota en la homocistinuria, en la fenilcetonuria, en los trastornos del ciclo de la urea. Hace más de 12 años, la doctora McDonald ya habló de que el aporte de prebióticos, igual que en los cereales infantiles para niños sanos, con GOS y FOS, haría que las cacas de estos niños fuese más ácida y hubiese un predominio de bifidobacterias. La muestra era escasa, era solo de 11 casos, pero han pasado los años y no se ha publicado sobre prebióticos. Sin embargo, tenemos que estar atentos hasta la publicación de aporte de bióticos sintéticos. Hay una cepa modificada de una bacteria, del Escherichia coli Niesle 1917, que se ha diseñado por ingeniería genética y que es a modo de un probiótico. Yo creo que en realidad es un biótico sintético que consume fenilalanina en el tracto gastrointestinal. Y al consumirlo, desciende la fenilalanina en ayunas un 40% y la fenilalanina bajo el área de la curva de 24 horas un 43%. Tenemos que estar atentos hacia los descubrimientos que haya en los próximos años. Esto cuando se pueda utilizar en la práctica clínica, esto hoy es un ensayo clínico, pues habrá que estar atentos a estas situaciones. Así que el futuro de las fórmulas especiales de aminoácidos tendrá que ser con prebióticos, con probióticos o con simbióticos. Finalmente, como resumen de direcciones web para llevarse a casa, yo recomendaría ese artículo que comentaba antes. Yo digo, si esta diapositiva se pudiese hacer una foto, yo me la quedaría, porque sería ese artículo en el que hablaba de alimentos aparentemente exóticos, pero que no lo son tanto para determinadas familias porque han emigrado desde su punto de origen a nuestro país y que nosotros en nuestra asociación de pacientes los tenemos con enfermedades del metabolismo de los aminoácidos. O esta monografía, que yo creo que es súper interesante descargársela de la página web de familias de aciduria glutárica. O todas estas hojas de recomendaciones de explicación de las enfermedades de las fichas de pacientes de la página web de AECOM. Y esto era todo. Muchas gracias. Bueno, como veis, hemos escuchado una interesante charla del doctor Isidro Victoria, que ya todos conocéis y no necesita presentación, pero él, como sabéis, es un gran experto en nutrición, como nos lo ha demostrado ahora, y es el que coordina el grupo de nutrición de AECOM. Y seguidamente quien nos va a hablar es el doctor Javier de las Heras, del Hospital de Cruces. Él nos va a hablar del metabolismo intermediario, de los aminoácidos y proteínas. Es también un excelente orador y su charla va a ser muy atractiva e interesante, y además espero que comentéis muchas preguntas en el chat al acabar, para que dé juego y para que comentéis todas las dudas que os puedan surgir. Pensad que esto va dirigido a pacientes, a afectados y a familias, y sois vosotros, aunque también hay profesionales, pero sois vosotros los que tenéis que comentarnos dudas, preguntarnos, porque se trata de ver las últimas novedades, ¿no?, que hubo en el Congreso de la CISIEN en Jerusalén, y que podamos aprender sobre ello. Darle las gracias, perdonad porque no lo pude hacer al principio, a Nutricia por organizar estos eventos, y también al doctor Aldamiz, porque él es el que lleva a AECOM Sociedad y no cabe duda es el alma mater de este evento. Y como no, sé que está en el chat también al doctor Lamuño como nuestro presidente de AECOM, que fomenta todas estas intervenciones que yo pienso que son muy útiles para vosotros. No me enrollo más, hablamos después, y ahora os dejo con el doctor Javier de las Heras, y cuando acabe presentaré a la doctora Morales. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Mariluz, por la tan amable presentación. Muchas gracias también a Danone Nutricia por hacer esto posible. Y bueno, yo soy Javier de las Heras, del Hospital Universitario de Cruces, en Bilbao. Y yo os voy a resumir pues, lo que se habló en el Congreso sobre el metabolismo intermediario de las proteínas, teniendo en cuenta que la parte de la dieta pues, ya la ha contado de una manera excelente pues, el doctor Isidro Vitoria. Entonces voy a empezar con esta enfermedad, que es la deficiencia de citrina, que es una enfermedad que es muy rara, muy rara, muy rara, pero que estuvo muy presente en el Congreso. Quizás esto lo presenté también en el Congreso nuestro médico de ICOM y quizás es pues que más interesante esta parte pues para los médicos y quizás no tan interesante para los pacientes o para los familiares de los pacientes. Así que voy a ir un poco deprisa sobre esta primera parte de esta enfermedad que es la deficiencia de citrina. A ver. Entonces, bueno, pues primero habló el doctor Haberle, que es una persona, uno de los grandes referentes mundiales en enfermedades del ciclo de la urea, sobre esta enfermedad. Hizo una charla muy didáctica pues para enseñarnos cosas, puntos muy importantes, quizás no con muchas novedades, pero que gustó mucho. Entonces, esta es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, en la cual en una enfermedad se afectan varios ciclos metabólicos. Generalmente, en una enfermedad se afecta un ciclo metabólico, ¿no? En la fenilcetonuria, pues se afecta el metabolismo de la fenilalanina, o en el ciclo de la urea, pues es el ciclo del ciclo de la urea. Pues en esta enfermedad tan curiosa, la deficiencia de citrina, se afectan varios ciclos metabólicos que vienen representados en esta diapositiva, que es un auténtico barullo, ¿no? Y aquí pues puso Haberle, el doctor Haberle, pues una diapositiva en la cual pues lo explicaba un poquito y se ve pues que en esta misma enfermedad pues se ve afectado el ciclo de la galactosa, el ciclo de la lipogénesis de los lípidos y también de los hidratos de carbono, la gluconeogénesis y la glucólisis, y además también el ciclo de la urea. Se habló de la clínica, que es muy importante conocerla para poder identificarla. Entonces hay como tres formas diferentes. Una primera, que es la colestasis intrahepática neonatal, o sea, esta se da en niños muy chiquitines, en neonatos o en lactantes, y tienen colestasis intrahepática, que es una afección del hígado, y además con unas características analíticas muy curiosas, un aumento de citrulina de arginina y un aumento del ratio de treonina-serina. Y luego hay otra forma del adolescente o de los adultos que se llama CTNL2, que también es curiosa porque es típico que haya síntomas psiquiátricos, alteración del comportamiento y también crisis de hiperamonemia, de amonio muy elevado en la sangre, que puede llevar también con hipertensión intracraneal, con más presión dentro del cerebro, que si no se trata bien y a tiempo, pues puede llevar a la muerte. Y entre medias hay un periodo en la época escolar, en la época de cuando son niños, entre 2 y 18 años, que se llama periodo de adaptación o periodo compensado, que parece que las cosas están más o menos bien, pero no, también hay cansancio, hay fallo de medro, significa que no crecen bien. Y hay una cosa muy curiosa, muy curiosa, muy curiosa de estos pacientes, que es que tienen aversión a los dulces y a los hidratos de carbono. Ellos por sí mismos no les gustan ni los dulces, ni las comidas con hidratos de carbono, las comidas con arroz, pastas, etcétera, eso no les gusta. Y lo que les gusta a ellos son las proteínas y la grasa, es a por lo que van y lo que comen. Lo cual es también un poco al contrario, ¿no? Porque es una enfermedad que es parecida a las del ciclo de la urea, en la cual no hay que tomar proteínas, pues en este caso los pacientes deben tomar proteínas y además es lo que ellos hacen de forma innata, de forma natural. Entonces, debemos conocer el cuadro, los médicos debemos conocer el cuadro para poder sospecharlo, porque además, con un manejo adecuado, el pronóstico puede ser bueno. Entonces, este doctor, el doctor Haberle, que como os he dicho es una eminencia mundial en este tipo de patologías, pues puso el ejemplo típico pues, de una paciente de 37 años que fue a su hospital, que tenía el amonio alto y que, bueno, que le trataron con los tratamientos habituales que se ponen cuando está el amonio alto, cuando hay hiperamoniemia. Y el paciente pues, fue muy mal y falleció a pesar de un tratamiento muy intensivo, incluso con el hemofiltro. Y esto pasó, lo cantaba él, pues, en un centro pues, de los mejores del mundo. Puede pasar. Entonces,
Esto, por eso es importante el que conozcamos los médicos esta patología, porque es un poco diferente a todas las demás. En la mayoría de patologías de enfermedades metabólicas hereditarias, pues los médicos debemos dar glucosa, 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 es lo que normalmente frena el catabolismo y viene muy bien a los pacientes. Pero bueno, esta es la excepción que confirmaría la regla, porque en esta patología no debemos dar glucosa intravenosa. Y nada, también se habló de novedades en el tratamiento, pues que se trata con un aceite especial que se llama MCT y bueno, que también hay que evitar pues estas infusiones de glucosa como os he contado. Esto es lo que contó el doctor Haberle. Luego hubo otra presentación de un premio, una sesión plenaria en la cual le daban un premio importante a un doctor japonés que se llama Yudo Kido, también sobre un trabajo que hizo sobre esta misma patología. Esta es una patología muy rara, muy rara, muy rara, y este doctor publicó el año pasado un artículo de investigación en el cual mostraba la evolución de una cohorte muy grande de pacientes, 222 pacientes, son muchísimos pacientes. Eran japoneses, porque esta patología es mucho más frecuente en Asia, pero también la podemos ver nosotros. Entonces, bueno, mostró que de estos 222 pacientes, la mayoría eran en la forma neonatal y solo unos poquitos en la forma del adulto adolescente. Entonces, pienso yo que quizás puede haber un infradiagnóstico en las formas tardías y por eso debemos conocerla. También mostraron datos de la evolución, hubo una mortalidad muy, muy baja, solo murieron 4 pacientes de estos 222 y además por otras causas, uno por un accidente de tráfico a los 22 años, otro una leucemia a los 79 y solo 4 de 222 precisaron un trasplante de hígado, lo cual muestra que si la conocemos, la detectamos y la tratamos con las peculiaridades que tiene, pues el pronóstico puede ser bueno. Y nada, concluyeron diciendo que aunque es mucho más prevalente en Asia, hay casos reportados por todo el mundo, por lo cual es importante pues, que los médicos la conozcamos para poder identificarla y tratarla adecuadamente pues, si uno de estos enfermos pasa por delante de nosotros. Terminado esta enfermedad que quizás era más dirigida a médicos que a vosotros familiares de pacientes y pacientes, pasamos con otros temas que quizás sean más de vuestro interés. Hubo una presentación de un grupo francés, una comunicación oral, en la cual nos mostraron una iniciativa suya, una iniciativa francesa, por la cual habían desarrollado protocolos de actuación urgente mediante grupos de trabajo de expertos en enfermedades metabólicas hereditarias y además también revisados por expertos de otras disciplinas para hacer una unificación a nivel nacional. Sabes que hay enfermedades metabólicas hereditarias que tienen riesgo de descompensación metabólica, ¿no? Y que para ellas es importante pues, el tratamiento urgente y adecuado. Y como no todo el mundo puede conocer de todo, es imposible que todos los médicos que están en urgencias conozcan estas patologías, pues nosotros los médicos os entregamos a vosotros los pacientes protocolos para que tengáis o tenemos colgados en el hospital protocolos para que cuando acudéis a urgencias, pues que se os trate de manera rápida y de manera adecuada. Entonces, yo creo que esto es algo que en España lo tenemos bien resuelto, ¿no? Porque en cada hospital pues lo hacemos a nuestra manera, pero yo creo que de manera local está bien resuelto, pero los franceses pues lo han unificado y me parece una buena cosa, una buena iniciativa. Y bueno, en esta página web pues están disponibles estos protocolos unificados franceses. Luego también se habló de algunas cositas sobre la fenilcetonuria, que supongo que habrá pacientes o familiares de pacientes con esta enfermedad, que es de las más comunes, ¿no? de las enfermedades metabólicas hereditarias conectados. Entonces, lo primero que os voy a comentar es un ensayo clínico sobre suplementos con hierro a pacientes con fenilcetonuria. Bajo la hipótesis de que el hierro es preciso para que la enzima, la fenilalanina hidroxilasa, funcione, pues han hecho un ensayo clínico con un tipo de hierro, con bisglicinato ferroso, en pacientes con PKU que además tienen buen control metabólico. Entonces, en esta figura se muestran los resultados. Esta línea de aquí son 350 micromoles por litro, que es como 6 miligramos por decilitro más o menos, y esta de aquí sería un poquito menos de la mitad, pues como 3 más o menos. Entonces, unos pacientes fueron placebo,
que son estos de la línea azul, a las cuales se les administró un tratamiento que no era nada, era placebo, era como si les das agua. Y a otros, estos aquí de rojo, se les administró hierro. Entonces, se muestra como a los que se les administró este hierro, los niveles de fenilalanina bajaron de manera espectacular hasta la mitad, y luego además estos, cuando se les cambió a placebo, los niveles volvieron a subir. Entonces, bueno, yo soy un poco escéptico, estos resultados me parecen quizás demasiado buenos, ¿no? Es como si funcionara de manera espectacular, pero habrá que estar atentos con este tema de suplementar con hierro en la fenilcetonuria, a ver qué es lo que nos va diciendo los siguientes trabajos que se vayan haciendo. Luego también mostraron datos de otro ensayo clínico que es el estudio Affinity, que es un estudio fase 3 con un fármaco que es la sepiapterina vía oral. Entonces, la sepiapterina es un precursor de la BH4, pero parece que tiene un paso más eficiente al interior de la célula. Es quizás parecido, supongo que conocéis, el BH4, Cuban, esto es una molécula más o menos similar. Presentaron que había una buena tasa de respondedores. Sabéis que al BH4 o al Cuban hay pacientes que responden y otros que no responden. Unos funcionan, otros no funcionan. Y si suele funcionar más en los pacientes que tienen formas más leves. Y en las formas clásicas, en las formas más severas de fenilcetonuria, pues no suelen ser respondedores a estos tratamientos. Pues en este ensayo clínico con esta nueva molécula mostraron una buena tasa de respondedores, un 66% en general, pero sobre todo lo que más me llama la atención es que sea un 46% en los casos de fenilcetonuria clásica severos, lo cual está muy bien. Y luego pues también mostraron pues, resultados prometedores. La mayoría de pacientes que tenían niveles elevados por encima de lo que se recomienda en las guías de práctica clínica, por encima de los targets que llamamos nosotros, de las guías, llegaron a estos niveles recomendados con este tratamiento. Luego también, siguiendo con la fenilcetonuria, también mostraron un pequeño estudio en pacientes adultos que habían respondido al tratamiento con pegvaliasa. Pegvaliasa creo que sabéis que es como una terapia enzimática sustitutiva que se pone para fenilcetonuria subcutánea, que todavía está costando mucho que llegue a España. Pero hay pacientes que responden, otros que no responden, y cuando responden, pues sí que baja mucho los niveles de fenilalanina y ya se puede liberalizar la dieta. Entonces, aquí lo que mostraron en esta pequeña cohorte de pacientes adultos con fenilcetonuria, tras un año después de haber respondido a este fármaco, pues que presentaban con frecuencia niveles demasiado bajos de fenilalanina. El problema suele ser los niveles altos, ¿no? Pues aquí, como había funcionado y todavía no habían liberalizado la dieta todo lo que deberían, pues tenían hipofenilalaniniemias, niveles demasiado bajos de fenilalanina y además déficits nutricionales tanto proteicos como calóricos. O sea, es importante en estos pacientes en los que se ha funcionado, deben comer proteínas y hay que ayudarles, acompañarles en este viaje de volver a comer otra vez una dieta normal con proteínas porque muchas veces se quedan cortos. Y por último, en fenilcetonuria, mostraron otra comunicación oral también interesante, en la cual hablaban del potencial terapéutico de los reguladores de la proteostasis de la fenilalanina hidroxilasa. A ver qué significa esto, que suena como muy extraño, ¿no? La enzima que metaboliza la fenilalanina es esta, la fenilalanina hidroxilasa. Y luego hay algunas proteínas del cuerpo, algunas que ayudan a que haga su función y otras como que le entorpecen, como que le bloquean su función. Entonces hablaron de la posible estrategia terapéutica de desarrollar inhibidores de las proteínas que degradan la fenilalanina hidroxilasa. O sea, las proteínas como que bloquean un poco su función, si las inhibimos, pues puede ser otra aproximación terapéutica para que funcione mejor la enzima y ayudar a los pacientes con PKU. Y nada, ya estoy terminando, voy a ser rápido para que a ver si podemos acabar en tiempo. Entonces, también hablaron, otra comunicación oral que estuvo muy bien, fue sobre un tipo de acidemia orgánica, el déficit de CBLC, que es un tipo de acidemia metilmalónica con homocistinuria. Entonces, en esta enfermedad, los problemas más serios
son normalmente pues, que hacen maculopatías. La mácula es una parte del ojo, de la retina, entonces los pacientes pierden visión, incluso la pierden por completo y quedan ciegos. Y luego a veces también hay problemas neurológicos con epilepsia, etcétera. Y además hay un tratamiento que es inyectado, la hidroxicobalamina, que funciona bastante bien, aunque muchas veces hasta el momento, pues muchas veces la maculopatía, los problemas estos de los ojos, pues no hemos sido capaces de evitarlos. Entonces mostraron una gran cohorte de pacientes con esta enfermedad, 83 pacientes, y mostraron que incluso esto era un estudio de Estados Unidos. Y entonces en este estudio de Estados Unidos, de centros buenos, pero llamaba la atención que había mucha variabilidad entre centros. Por ejemplo, en el 25% no les indicaban a los pacientes que tenían que pincharse diariamente la hidroxicobalamina e insistieron en la importancia de que hay que pincharse, inyectarse a diario, todos los días, la hidroxicobalamina para que las cosas vayan bien. Luego, además, también compararon los pacientes que se habían empezado a tratar presintomático, pues antes de que tuvieran síntomas, evidentemente, o porque tenían un hermano mayor y se les había diagnosticado a tiempo, o porque había programas de screening neonatal, de cribado neonatal de la patología. Entonces mostraron que los que habían empezado antes de tener síntomas con el tratamiento tenían un mayor coeficiente intelectual, tenían mejor agudeza visual y además tenían menor probabilidad de epilepsia. Por lo tanto, se recalcó la importancia del cribado neonatal también en esta patología, que aunque en muchas comunidades se criba, pues en otras todavía no se criba. Y luego también mostraron la relación entre la puntuación en un test neuropsicológico, que es la escala de comportamiento adaptativo, que se correlacionaba positivamente con dos cosas. Con la dosis de hidroxicobalamina, o sea, cuanta más dosis de hidroxicobalamina, mejor puntuaban en esta escala, y además también se correlacionaba positivamente con la ingesta de proteína oral. Cuanta más proteína natural tomaban los pacientes, mejor puntuaban en esta escala. Por lo tanto, se recalca la importancia de que se dé la hidroxicobalamina a unas dosis altitas, de unos 4 o 5 miligramos al día mínimo, y además también de que los pacientes no tengan una dieta limitada en proteínas. Hace años, las cosas van evolucionando y hace años pues, se indicaba a estos pacientes que tenían que tener una dieta limitada en proteínas y después ya se vio que no, ya desde hace algunos años ya es sabido que deben seguir una dieta normal, deben comer proteínas, pero todavía hay algunos pacientes pues, que tienen miedo y que siguen limitando su consumo de proteínas. Entonces, yo creo que esto les debe animar porque se ha visto que los test neuropsicológicos se relacionan positivamente pues, con la ingesta de proteínas. No hay que hacer una dieta limitada en proteínas. Y nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor de las Heras. Y ahora damos paso a la doctora Montse Morales del Hospital 12 de Octubre. Ella hace también muy fácil las exposiciones, nos va a hablar sobre un tema complejo como son las enfermedades mitocondriales, pero veréis cómo hace sencillo lo complicado debido al gran bagaje que tiene comunicando. Es también, aparte de ser facultativa ya de adultos, ella es de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre, es también coordinadora del grupo de lisosomales de la ECOM. Cuando quieras, Montse. Pues nada, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos tanto al doctor Aldamiz por invitarnos a esta ponencia como a Nutricia para hacerla posible y sobre todo a todos vosotros que a estas horas de la tarde estáis aquí con nosotros para seguir aprendiendo en estas patologías. Como dice Mariluz, me tocó una parte un poco difícil de explicar, como es la enfermedad mitocondrial, y antes de ponerme a explicaros las nuevas ponencias que hubo sobre nuevos tratamientos y nuevas patologías relacionadas con la enfermedad mitocondrial, he hecho una breve introducción de lo que realmente son las enfermedades mitocondriales. Sabemos que las mitocondrias son una parte de los orgánulos de las células encargadas específicamente de la producción de energía que es necesaria para la actividad de la célula. Sabemos que dentro de una célula hay muchos orgánulos, algunos forman proteínas, otros se encargan de la información genética, otros de metabolizar sustancias. Pues bien, las mitocondrias exclusivamente se encargan de producir esa energía que necesita la célula para vivir.
actúan realmente como si fuesen centrales energéticas del organismo y lo que hacen es, a expensas de los nutrientes que nosotros comemos, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, transformarlo en una molécula que nosotros sí que podemos utilizar para nuestras células, que es el ATP. Igual que un coche necesita gasolina, nuestras células no necesitan azúcar o no necesitan directamente un ácido graso. Lo que necesitan es que eso lo convirtamos en ATP. Por eso, dentro del organismo, todos estos nutrientes que nosotros comemos tienen a lo largo de varias rutas metabólicas mucha transformación hasta que llegan a la mitocondria y dentro de la cadena respiratoria mitocondrial se transforma la última parte de esa molécula ya en esta molécula que nuestras células sí que pueden utilizar, que es el ATP. Realmente de la mitocondria no quiero explicaros muchas cosas, solo que tengáis en cuenta dos conceptos. Primero, que es realmente la única parte de la célula donde existe la cadena respiratoria mitocondrial, la única parte de la célula donde se puede producir ese ATP. Y lo segundo, esta pequeña imagen de aquí, que la mitocondria es una privilegiada porque además del núcleo, ahí tiene ella una pequeña cantidad de información genética, que es el ADN mitocondrial. Es verdad que es un cachito muy pequeño de información genética. Fijaros cómo en el ADN nuclear más o menos se describe que está la información de unos 20.000 genes, en cambio en el ADN mitocondrial solo está recogida la información para 37 genes, pero genes también que son muy importantes y que tienen mucha importancia para la formación de esa cadena respiratoria mitocondrial. ¿Y qué es a lo que nosotros llamamos o a lo que los médicos nos referimos como enfermedad mitocondrial? Pues realmente a un grupo muy numeroso de enfermedades, casi todas ellas de origen genético, que el único nexo de unión que tienen en muchas ocasiones es que en todas existe un mal funcionamiento de esa cadena respiratoria mitocondrial y que por tanto van a conllevar una mala producción de lo que se fabrica en esa fábrica, que es el ATP. Es verdad que las enfermedades pueden ser muy diferentes. Puede haber enfermedades genéticas que lo que estén alterando, por ejemplo, sean las proteínas que tienen que formar el complejo 1 o el complejo 2 o el complejo 3 o los citocromos o otros cofactores. Pero es verdad que el resultado, sea cual sea la alteración genética que tengamos en este paciente, vamos a tener siempre la misma consecuencia. No vamos a producir el ATP que necesitamos. Y eso es lo que va a producir una clínica que es bastante característica y bastante semejante en la mayoría de los pacientes que presentan una enfermedad mitocondrial, que es sobre todo aquella afectación multiorgánica, sobre todo de aquellos órganos que son muy dependientes de energía, que son muy dependientes de ese ATP. ¿Y cuáles son los órganos que necesitan tener más energía? Aquellos que están en continuo funcionamiento, como puede ser el cerebro, el corazón o el músculo. Pues bueno, después de esta pequeña introducción sobre lo que es la enfermedad mitocondrial, he dividido más o menos en 3 grandes grupos las ponencias que nos dieron en el Congreso de la CICIDEM sobre enfermedad mitocondrial. En el primer grupo he incluido todas aquellas ponencias que hablaban sobre nuevos genes o nuevos mecanismos fisiopatológicos relacionados con la enfermedad mitocondrial. La segunda, por la que siempre esperamos con más esperanza, la de los nuevos tratamientos para enfermedad mitocondrial. Y he hecho un último cajón desastre en el que he recogido otras ponencias que hablaban también de este tipo de patología. Sobre la primera parte, sobre nuevos genes o nuevos mecanismos fisiopatológicos relacionados con la enfermedad mitocondrial, realmente es la parte más dura, más técnica. Sobre todo nos cuesta incluso a los médicos porque en mucha parte va relacionada con investigación muy básica y utilizan términos que nos cuestan llegar a entender. Simplemente quiero que os llevéis la idea de que realmente para formar esta cadena que parece tan sencilla, participan hasta 1.500 genes de nuestro organismo y además lo hacen tanto genes del ADN mitocondrial como genes del ADN nuclear. Y el funcionamiento tiene que ser completamente correcto, compactado, para que toda esa cadena respiratoria mitocondrial, que veis que realmente es muy compleja, se forme de forma adecuada y de forma adecuada nos produzca el producto final, que es esas moléculas de ATP tan necesarias para el organismo.
Pues bien, hasta hoy, bueno, realmente hasta el año 2020, que es de donde recojo esta información, solo se habían descrito 338 genes en los cuales realmente se haya demostrado que están relacionados con enfermedad mitocondrial. Y sin embargo, quedan muchos genes que parece que sí que trabajan en esa cadena respiratoria mitocondrial, pero que no sabemos si son capaces de expresar enfermedad o no. Y a la vez tenemos muchos pacientes que somos conscientes de que probablemente tienen una enfermedad mitocondrial, lo sabemos por la clínica que presentan, por la afectación de los tejidos que vemos, porque les hacemos una biopsia muscular, medimos esa cadena respiratoria mitocondrial y vemos que está hipofuncionante, y sin embargo no somos capaces de detectar la alteración genética que tienen por detrás y que les está produciendo esta sintomatología. Por eso que en este nuevo congreso nos presentaran 4 nuevos genes que desarrollan enfermedad mitocondrial nos permite aprender más. Porque si no conocemos el mecanismo fisiopatológico por el cual nuestro paciente está enfermando, es muy difícil realmente ofrecerle un tratamiento o intentar buscar una diana terapéutica para estas enfermedades. Pues como os comento, dentro del congreso se encontraron 4 nuevos genes relacionados con enfermedad, el gen RTN4IP1, TOP3A, PRORP y TANGO2, que más allá de los nombres, a no ser que tengáis una alteración genética que se relaciona con esto, lo que quiero es que os llevéis la idea de que realmente esto es un proceso muy importante en el que consiguen agrupar varias familias que tienen la misma alteración genética, consiguen describirlas para que los médicos aprendamos cómo se presentan esas enfermedades en la clínica habitual y además nos demuestran a nivel in vitro, a nivel celular, cuál es el mecanismo fisiopatogénico que hace que esa alteración genética conlleve finalmente esa alteración en la función de la mitocondria y por tanto podamos buscar una solución. Algo parecido nos surgió en esta ponencia. Realmente hablaban sobre una enfermedad que es bastante conocida por nosotros, como es la ataxia de Friedrichsen, que es un tipo de enfermedad mitocondrial monogénica. Y es verdad que en esta enfermedad conocemos muy bien cuál es el gen que se altera, cuál es la proteína que se altera, pero sin embargo aquí nos explican los investigadores cómo habían encontrado una proteína intermediaria en todo lo que es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, en la que si revertíamos o la conseguíamos inducir, podíamos evitar las consecuencias adversas que esta enfermedad tiene. Otra forma de investigar dianas terapéuticas en enfermedad mitocondrial. No voy a profundizar más en ella porque ya el mecanismo es muy técnico, pero para que veáis cómo siempre los distintos investigadores van buscando distintas dianas para intentar acceder a una enfermedad por varios sitios. En esta otra ponencia lo que nos comentaban eran varios pacientes diagnosticados de enfermedad mitocondrial que realmente habían debutado o habían presentado a lo largo de su enfermedad una complicación que no es frecuente de estos pacientes, como es la hiperamonemia. Llegaban a tener cifras de amonio de 400, 500, propio de otro tipo de enfermedades como son los trastornos del ciclo de la urea. Y lo que nos venían a decir es, oye, cuando tú tengas un paciente, sobre todo un niño con una hiperamonemia y hayas estudiado todos los genes relacionados con los trastornos del ciclo de la urea y no encuentres nada, busca en estas enfermedades mitocondriales porque estas enfermedades mitocondriales pueden debutar con esos episodios tan graves de hiperamonemia. Y a la vez nos lo dicen por el otro lado, ¿no? Si tenemos pacientes con estas enfermedades, tenemos que recordar que pueden hacer esta complicación tan grave y que esta complicación la podemos tratar con quelantes del amonio, igual que hacemos en el resto de pacientes con trastornos del ciclo de la urea. Respecto a los nuevos tratamientos en enfermedad mitocondrial, la verdad es que, por desgracia, como siempre, hubo pocas cosas. Es verdad que la enfermedad mitocondrial es de las enfermedades en las que siempre estamos con más déficit de tratamiento, porque la mayoría de las terapias que tenemos no son curativas. Lo que intentamos es que la lesión sobre los tejidos por esa escasez de producción de ATP sea lo menos posible, pero no tenemos tratamientos dirigidos a curar la enfermedad mitocondrial, que en muchas ocasiones tendrá que pasar probablemente en el futuro por terapias génicas. Y bueno, en esta ponencia que nos contaban, lo que hacían estos investigadores era utilizar una máquina que se llama el Seahorse, que tiene como muchos pequeños pocitos, y en cada uno de esos pocitos lo que hacían era incluir
células cardíacas de pacientes enfermos con enfermedad mitocondrial y les exponían a esas células enfermas a hasta 2.500 fármacos distintos, fármacos que se utilizan para otras patologías, y veían cuáles eran los que mejoraban la capacidad de producir, por así decirlo, energía o ATP en las células esas enfermas, y comprobaron que había 23 fármacos que mejoraban ese rendimiento de producir energía y los probaron hasta con 8 dosis distintas y terminaron concluyendo que estos 3 fármacos, la hidrobicina, el captopril, el clenbuterol, eran como los fármacos que mejor rendimiento producían para mejorar la capacidad de producir de ATP de esas células. Es importante simplemente el concepto por ver que nos permite limitar un ensayo clínico y decir, pues ahora ya no voy a practicar con 250, 2.500 fármacos que se me ocurran, voy a intentar ir a esos que por lo menos in vitro ya nos están diciendo este tipo de procedimientos que probablemente sean los más rentables, sobre los que tenemos que investigar ya dirigido sobre pacientes. En este otro trabajo era otra molécula que se está manejando mucho tanto en enfermedad mitocondrial como en defectos de la betaoxidación de los ácidos grasos. La lleva el laboratorio Reneo, se llama Mabodelpar y es un agonista de un receptor peroxisosomal. Y bueno, lo que nos reflejan es un ensayo clínico en fase 1B. Lo que hacen es coger a unos pacientes con enfermedad mitocondrial, medirles unas pruebas basalmente, luego darles el tratamiento durante 12 semanas y después de esas 12 semanas volver a hacer las mismas pruebas para ver si habían mejorado en la capacidad de hacer ese ejercicio físico. Sobre todo las pruebas que utilizaban eran el walking test y la prueba de sentarse y levantarse durante 30 segundos y veían que en ambas se objetivaba una mejoría a las 12 semanas de tratamiento, como la capacidad de consumir oxígeno, y además parece que los test de calidad de vida también mejoraban en pacientes con esta enfermedad mitocondrial, sobre todo con afectación muscular. Y por tanto decidieron que los resultados eran lo suficientemente buenos como para ir a una fase 2-3 del ensayo clínico, en la que ya vamos a empezar a comparar pacientes que tratamos con pacientes que no tratamos para ver si esta evidencia es real y se sigue confirmando en pacientes que están en doble ciego, ¿no? Unos tratados y unos no tratados. Luego este trabajo también lo presento para que veáis pues, que cada uno investiga un poco como puede. Este es un trabajo muy bonito realizado por la doctora Àngels Cazorla del Hospital Sant Joan de Déu, y realmente estudian esta encefalopatía, que es una encefalopatía asociada al gen SPATA5. Fijaros que solo hay 47 pacientes descritos en todo el mundo con esta enfermedad. Y lo que hacen es recoger esos 47 pacientes y juntar los síntomas que tienen y publicarlos para que el resto de los médicos aprendamos que esos síntomas son muy característicos de este tipo de encefalopatía. Pero aún iban más allá, hacían análisis in vitro con células de esos pacientes y veían qué es lo que le ocurría a esas células y veían cómo la producción de ATP era bastante aberrante en este tipo de pacientes. Y lo que hacían es, en ese medio celular, tratarlos con esas células con dieta cetogénica y veían que mejoraban esa capacidad de producción de ATP. Por tanto, ante esos resultados, lo que decidieron fue llevar esas prácticas a la realidad con sus pacientes, y 4 pacientes que llevaban ellos directamente en el Hospital de Barcelona les trataron con dieta cetogénica y vieron cómo mejoraban tanto las crisis epilépticas como el nivel de interacción social y el nivel de conciencia de esos niños. Como os digo, otra forma de investigar, quizá menos compleja, pero que también lleva a un éxito terapéutico con los pacientes que manejamos en la consulta. Esta otra terapia también me pareció muy original, la llaman la terapia de aumento mitocondrial, y también los autores nos presentan un estudio muy minucioso en el que, como casi siempre cuando hacemos investigación clínica, primero piensan una teoría, esa teoría la comprueban solo a nivel celular, luego si les sale positiva lo comprueban a nivel de los animales y si les sale positiva ya lo llevan a la clínica con pacientes. Pues bien, esto es lo primero que hicieron fue a nivel celular, fue coger células de pacientes con enfermedad mitocondrial y cultivaron esas células con mitocondrias sanas y vieron que esas mitocondrias sanas tenían la capacidad de introducirse en el interior de esas células que tenían mitocondrias enfermas y por tanto pasaban a ser células con mitocondrias enfermas y mitocondrias sanas, y veían que eso hacía que la capacidad de producir energía de esas células mejoraba, eran capaces de producir más ATP.
Eso les animó a llevar el ensayo clínico a un segundo paso. Vamos a hacer lo mismo, pero con ratones que tengan este tipo de enfermedad. Cogían a estos ratones con enfermedad mitocondrial, les sacaban células madre hematopoyéticas y esas células madre hematopoyéticas las trataban con mitocondrias sanas, las cultivaban con mitocondrias sanas, esas mitocondrias sanas se incluían dentro de la célula y cogían esas células y se las volvían a introducir al ratón y veían cómo también la capacidad de producir energía también era mejor una vez que los ratones habían sido tratados. Pues bien, ya ahora lo que nos presentaban era los datos ya de tratamiento con pacientes. Lo que cogían eran pacientes de lecciones únicas del ADN mitocondrial, porque sabemos que son enfermedades que no son heredadas, que normalmente el paciente la tiene de forma propia y que los padres suelen ser sanos. Pues cogían células también hematopoyéticas de estos pacientes, las sacaban y las trataban con mitocondrias de la madre, que eran mitocondrias sanas, y una vez que conseguían estas células ya tratadas, las devolvían al individuo por medio de una féresis, y lo que hacían era la evolución a un año. Es verdad que vieron que por lo menos, desde luego, no había efectos secundarios y que sí que parecía que mejoraba la información genética y mejoraba la situación clínica de los pacientes, sobre todo el peso y una estabilización de la clínica. Aunque hay que coger estos datos todavía de forma muy preliminar, porque realmente solo han hecho un tratamiento a 6 años y el ensayo justo acabó con el inicio de la pandemia y no nos han contado cómo han ido esos pacientes en evolución. Y para terminar este tercer grupo de misceláneas os voy a contar dos trabajos que también nos contaron. El primero hablaba sobre las causas del fallo hepático agudo en la infancia. Como sabéis, algunas veces los niños presentan un fallo del hígado que no sabemos bien cuál es la causa, la encontramos solo en un 50% de los casos, habitualmente bien asociadas a la toma de tóxicos, sobre todo el paracetamol o de infecciones víricas, o al debut de un error congénito del metabolismo, pero vemos cómo hasta en el 50% esos fallos hepáticos se producen en el niño, son muy graves, les llevan a un trasplante hepático, pero la causa que lo ha originado queda sin aclarar. Pues bien, a esos pacientes, a 260 pacientes que estaban en esa situación, lo que hacen es estudios genéticos más ampliados. Y lo que objetivan es que con esos estudios genéticos llegan a diagnosticar hasta un 37% de los casos, siendo la enfermedad mitocondrial la causante de este fallo hepático en la mitad de los casos. Nos viene a recordar a los médicos que no nos debemos de quedar con la causa indeterminada, ¿no? Con las causas idiopáticas, que hay que seguir intentando diagnosticar a los pacientes porque eso nos va a ayudar a saber lo que les ocurre e intentar poner un tratamiento o por lo menos buscar una posible solución en estos sujetos. Y por último, reflejar este trabajo que me parece maravilloso es de la doctora Shamima, que trabaja en una unidad en Londres y que trabaja muchísimo sobre enfermedad mitocondrial y ha hecho un trabajo muy bonito sobre la asociación entre los genes del ADN mitocondrial, que os acordáis que dijimos que eran 37, y su relación realmente con la enfermedad. Ahora mismo, para que un médico diga que una variante que existe en un gen realmente es la causante de enfermedad, tiene que demostrarlo. O ya se ha demostrado antes o tienen que demostrarlo mediante procesos moleculares, como se explicaba al principio de las diapositivas. Porque si no, puede ser que las dos cosas estén al tiempo a la vez sin realmente tener un efecto causal la una sobre la otra. Y lo que hicieron es que, como hay muchos de estos estudios que están realizados de forma muy antigua y no tienen la buena calidad de los estudios de investigación que pedimos ahora, fue revisar todo lo publicado respecto a esos 37 genes relacionados con el ADN mitocondrial y ver si realmente quedaba clara esa capacidad de producir enfermedad mitocondrial. Y lo que encontraron es que en el 62% de los casos podían decir que sí, que esa enfermedad, esa alteración del ADN mitocondrial producía la enfermedad. En un 13,5% quedaba la relación parecía moderada, en un 13,5% de los casos era leve y todavía les quedaba un 11% de los genes por estudiar. Simplemente para que nos quedemos con esa idea, como en muchas ocasiones os decimos que, bueno, el haber encontrado una variante en muchas ocasiones en un estudio genético no tiene que conllevar, y os haríamos un flaco favor si os confirmamos que esa es la causante de vuestra enfermedad, si no tenemos evidencia científica que reporte que realmente esa relación es cierta. Y nada más, con esto termino. Muchas gracias por escucharme. Bueno,
Muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias a los tres ponentes por estas presentaciones que pienso han resultado muy atractivas y seguro que de muchísimo interés para todos vosotros. Tenemos preguntas en el chat a las que vamos a dar paso y que por favor, si queréis, seguid escribiendo más y vamos viendo. La primera pregunta es para conocer la opinión del doctor Isidro Vitoria sobre el futuro de la dieta en los errores innatos del metabolismo. Si hacer la restricción por aminoácido, si el uso de más alimentos naturales versus artificiales, y también le felicitan por su fantástica ponencia. Quien escribe pues es Elena Carpio en este caso. Gracias, Elena, por hacer esta cuestión. Isidro, cuando quieras. A ver, gracias por la pregunta, Elena. Yo creo que sí que hay que restringir el aminoácido en cada una de las aminoacidopatías en la cantidad mínima necesaria para que sirva para la síntesis proteica, porque estos aminoácidos que restringimos son esenciales. No podemos prohibirlos, no podemos dejar de darlos. La manera de obtener estos aminoácidos probablemente, si profundizamos cada vez más en que sea a partir de alimentos naturales, mucho mejor, porque como antes expuse, probablemente eso hace que compita ese aminoácido esencial con otros y por tanto que ingrese en menor cantidad de lo que uno pensaría. Naturalmente hay que combinarlo con las fórmulas especiales que no contengan ese aminoácido. Estoy pensando, por ejemplo, en la aciduria glutárica, en la homocistinuria, en la fenilcetonuria y en tantos errores innatos del metabolismo de los aminoácidos. Sin embargo, en el caso de los trastornos del ciclo de la urea o en las acidemias metilmalónica o propiónica, el cálculo, más que con el aminoácido, hay que hacerlo con las proteínas. Pero tendemos a cada vez ver una mayor cantidad de alimentos naturales en la medida de lo posible. No sé si con eso contesto. Gracias. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que has contestado plenamente y me parece que ha quedado muy claramente reflejado lo que con tu opinión. Ahora, una pregunta que es para el doctor de las Heras, para Javier, en relación a las recomendaciones de altas dosis de 4 a 5 miligramos día, se refiere a la vitamina C y la carencia de producto, se refiere, perdón, a la hidroxicobalamina y la carencia de producto con concentración adecuada. ¿Cómo se va a abordar estas nuevas pautas sin un producto disponible? Si se valora iniciar ya ese aumento de dosis en los pacientes o si se valora también la prescripción mediante fórmula galénica. Y después también nos preguntan si es 4 a 5 miligramos día o 4 a 5 miligramos kilo día. Estamos hablando del déficit de CBLC. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, esto es una recomendación que dieron, pero luego cada médico es el responsable de poner el tratamiento a sus pacientes. O sea, yo no en ningún momento estoy diciendo que lo que tiene que poner cada médico en concreto, que conoce cada caso en concreto. Eso es importante. Entonces, en esta presentación, en esta comunicación oral del grupo de Charles Vendetti, lo que recomendaron era 4 o 5 miligramos al día, no miligramos por kilo, miligramos al día. Con lo cual, no habría problema porque 1 mililitro son 5 miligramos, o sea, habría que inyectar 1 mililitro, lo cual no es mucho. Sí que es cierto, y seguro que me ha hecho la pregunta porque tiene más conocimiento sobre el tema, la persona que la ha hecho, sí que es cierto que también presentaron datos de megadosis de hidroxicobalamina. Esto lo están haciendo de manera experimental el grupo de Vendetti y alguno por ahí. Esto lo están haciendo, hay algunos pacientes que tienen una mutación concreta, la cual invariablemente produce maculopatía, invariablemente produce ceguera. Entonces, en algunos de estos niños les están poniendo megadosis de 4 miligramos por kilo, por ejemplo, que no explicaron con qué concentración, con qué producto lo hacían. Si tenían un producto más concentrado, eso no lo llegaron a explicar.
y sí que están viendo que dando megadosis de esas tan altísimas y además desde el nacimiento, sí que están viendo, en algunos llevan ya 7 años y que no han desarrollado todavía maculopatía cuando es una de estas variables que lo iban a desarrollar sí o sí. Pero también dijeron que esto es experimental y que esto habrá que hacer ensayos clínicos antes de que podamos empezar a hacer esto con nuestros pacientes. O sea que ahora mismo la recomendación general sería 4 o 5 miligramos al día, que no habría problema por la concentración, pero siempre en función de lo que diga cada médico en concreto. Yo no quiero decir a cada uno lo que tiene que poner, ¿eh? Eso es importante. Vale, muchas gracias, Javier. Solamente a modo de comentario, en el grupo IHOT, la verdad que habíamos planteado el hacer este estudio experimental del que hablas con una megadosis y buscábamos esa mayor concentración y esa mayor estabilidad. La verdad es que ya lo teníamos casi conseguido, pero bueno, al final hubo problemas un poquito de financiación y quedó parado. Me imagino que ahora algún grupo que pueda, bueno, pues lo pondrá en marcha si eso de verdad consigue revertir un poco la maculopatía, si se actúa a tiempo. Pero como bien dices, bueno, pues estos son estudios y habrá que ver en qué queda todo esto. También otra pregunta para el doctor Javier de las Heras es que dice, comentan que hablamos continuamente. Bueno, es Nacho Villar, dice que te entendió perfectamente, ¿vale, Javier? Otra pregunta para el doctor Javier de las Heras es que de continuo hablamos de la importancia del cribado neonatal, pero dicen, ¿existe consenso para cierto número de patologías entre los profesionales clínicos? ¿Cuál es tu opinión? Menuda pregunta. Pues como sabéis, aquí hay muchísima controversia. Sabéis que aquí tenemos tantos programas de cribado como comunidades autónomas en nuestro país. Y entonces hay comunidades en las cuales se criba mucho y muy bien, y otras como la mía, en la cual pues todavía pues estamos a la cola con poquitas patologías. Yo creo que mi opinión es que hay que cribar. El conocer siempre es bueno, hace que actuemos rápido, siempre vamos a beneficiar, y creo que es algo que va a llegar. ¿Consenso? Pues sí, consensos, hay varios consensos. Quizás el consenso americano, el RUST, pues es clarísimo y pone, no sé si son 35 patologías, pero bueno, creo que eso daría pie, o sea, habría tema para discutir sobre esto en otro seminario entero. Bueno, muchas gracias. Yo, de todas formas, ahora que el jueves tengo que hablar de este tema y también lo acabo de preparar recientemente y viendo exactamente lo que tiene cada comunidad autónoma, lo que veo es que salvo 3 comunidades, más bien 2, que todavía no se han puesto bastante las pilas, y creo que una de ellas es la tuya, veo que la mayoría de las comunidades poco a poco, aunque demasiado lento, pero van tratando de hacer algo más de lo que hacían. Es como el papel de las asociaciones científicas, ¿no? Que de las asociaciones científicas y sobre todo también de las asociaciones de familias y de afectados, que los estamos empujando, y entonces esto hace que por lo menos, aunque el ministerio menos, pero las comunidades que se pongan un poco más las pilas. Muchas gracias por ese comentario, Javier. Y ahora pasamos a un comentario para la doctora Montse Morales. La pregunta es, en pacientes con afectación multisistémica, con epilepsia, hipotonía, falta de sensación de hambre y de sed, ¿podría pensarse en una enfermedad mitocondrial? ¿Deberían hacerse las pruebas para descartarlo? ¿Cuál es tu opinión? Elena es que sabe demasiado. Pues realmente la epilepsia y la hipotonía son reflejo de muchas afectaciones neurológicas. Lo que sabemos es que el sistema nervioso central está afectado, pero puede enfermar por una enfermedad mitocondrial o por otras muchas causas, ¿no? Por otros errores congénitos del metabolismo, otras enfermedades genéticas. Lo que está claro es que una persona con esos síntomas debe ponerse en manos de un neurólogo, y seguro que planteará entre las múltiples posibilidades de enfermedad subyacente la enfermedad mitocondrial. Bueno, yo creo que también quedó plenamente contestado, ¿no?
Bueno, Monse, muchas gracias. Y acaban de hacer otra pregunta para el doctor Javier de las Heras, donde lo que preguntan es, ¿no existe ninguna restricción de proteína para los CBLC? Pues bueno, en lo que dicen ya las guías desde hace algún año es que no hay restricción proteica para los CBLC. Dicho esto, también es cierto que la mayoría de personas tomamos mucha más proteína de la que se recomienda para las personas sanas. Quizás depende de las edades. Cuanto más pequeño eres, más proteína necesitas. Pero quizás para un adulto se recomienda, no me lo sé de memoria, pero 0,7, 0,8 gramos por kilo por día de proteína. Con lo cual puede ser 50, 60 gramos. Si un día nos vamos a una sidrería y nos tomamos una chuleta de medio kilo, pues nos hemos tomado la proteína de una semana. O sea, todos tomamos mucha más proteína de la que debiéramos. Entonces, cuando decimos que no hay restricción proteica, tampoco animaría a que hicieran una dieta muy hiperproteica. O sea, yo me ceñiría pues, a las recomendaciones para las personas sanas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, muy bien. Y otra pregunta que nos hacen es, buenas tardes, os quería preguntar una cosa. Soy una enferma de hiperglicinemia no cetósica. ¿Se pueden quedar ciegos? Hace una pregunta general para el que la quiera contestar. Y Marlenis Lanoy, Javier, que fue quien te comentó la pregunta de la restricción proteica, da las gracias y que le quedó totalmente claro. A ver, de la hiperglicinemia no cetósica, yo creo que se la dejamos un poco a Monse por similitud. ¿Crees que se pueden quedar ciegos? No se oye. Perdón, estaba mutada, sí. Que no conozco lo suficiente la enfermedad como para poder afirmarlo rotundamente. No es uno de los síntomas característicos, pero no tengo el conocimiento como para saberlo completamente. De todas formas, tampoco hay una indicación específica de profilaxis al respecto. No sé si vosotros, Javier o Isidro, conocéis más. A mí la experiencia es, por desgracia, no es buena con la hiperglicinemia no cetósica, y la afectación neurológica era más en forma de convulsiones y retraso psicomotor grave, a pesar del dextrometorfán, a pesar del benzoato. Pero no vi en mi modesta experiencia la posibilidad de la ceguera, no lo sé, no sé contestar, lo siento. Yo lo mismo, yo tampoco, pero a mí, de mi experiencia con los pacientes, ninguno tiene problemas oftalmológicos. No sé si se ha llevado, si quizás se hace la pregunta por analogía, por lo que he contado, por la deficiencia de CBLC, es una patología completamente diferente. Que puedan desarrollar ceguera o no, pues también lo desconozco, pero no es una de las manifestaciones habituales. Bueno, permitidme que conteste sin tampoco tener ahí. Yo pienso que la hiperglicinemia no cetósica, como sí de base como enfermedad, no tiene por qué quedar ciegos. Otra cosa es que tenga, bueno, pues unas complicaciones que hayan surgido porque es una enfermedad muy grave donde, bueno, pues pueden surgir lo que decía antes el doctor Vitoria de estatus epiléptico, que eso pueda llevar a complicaciones y que como consecuencia de esas complicaciones le puede afectar a la visión hasta quedar ciegos. Sí pueden tener afectación visual, igual que neurocognitiva, pero no es una enfermedad en donde está descrita esa afectación macular como vemos en el déficit de CBLC. La mayoría de los casos que tenemos en Santiago de Compostela son también formas graves, sin embargo tenemos, por ejemplo, una forma moderada que ya es una chiquilla y que además el diagnóstico fue precoz, pero fue ya
desde el inicio, porque se detectó la glicina elevada en cribado y luego, bueno, pues eso nos acabó llevando al diagnóstico y ahora debo de decir que ya es una adolescente mayorcita y está bastante bien, pero es el único caso que tenemos bastante bien. Los otros, bueno, pues esa afectación cognitiva suele ser importante, pero es sobre todo la afectación cognitiva. Bueno, seguimos con más preguntas. La gente se está animando mucho y esta la hacen para el doctor Victoria. Para una enfermedad de jarabe de arce, ¿el tener la leucina alta también le perjudica en el crecimiento? ¿Cuál es su opinión? A ver, en la acidemia metilmalónica y acidemia propiónica, el tener la leucina alta en realidad no es lo que perjudica en el crecimiento. Es que al tener la leucina alta, al tener alimentos ricos en leucina, hace que haya poca isoleucina y poca valina. Compiten y entonces, como son los tres ramificados, al entrar la leucina no deja entrar a la isoleucina y la valina. Al no entrar los otros dos, entonces, como son esenciales, se afecta al crecimiento. En el jarabe de arce la explicación es distinta. Si tenemos la leucina alta, a mí me preocupa poco el crecimiento. Si tiene la leucina alta, lo que va a producir es afectación neurológica. El aminoácido tóxico para el jarabe de arce es precisamente la leucina. Un exceso de leucina en la enfermedad de jarabe de arce indica que hay una descomposición, una descompensación o que estoy en una fase previa a la descompensación. Por eso, en las fases de aumento de consumo energético, se recomienda dar esos dos competidores precisamente, isoleucina y valina, para que no entre tanto la leucina. En resumen, el problema de crecimiento de la leucina no es tal, sino que es de sus colegas, de la isoleucina y la valina baja en la metilmalónica y la propiónica. Y aquí, en el jarabe de arce, el problema de la leucina no es el crecimiento, el problema de la leucina es que es tóxico para el cerebro y que, por tanto, hay que frenar esa entrada de leucina precisamente aumentando a sus colegas, a la isoleucina y a la valina, como muchas veces recomendamos desde las unidades. No sé si con eso queda claro. Yo creo que sí, ¿no? Que queda totalmente clarísimo en mi opinión y espero que la persona que te haya preguntado pues también lo tenga muy claro. Bueno, tenemos otra pregunta, Javier, sobre las dosis de hidroxicobalamina, si se recomienda su administración diaria o dependerá del paciente, se refiere a la metilmalónica CBLB. Muchas gracias. Dice. Pues bueno, la recomendación general es inyección diaria. Lo que pasa es que en medicina las cosas no son blancas ni negras y habrá que hablar con cada médico, cada caso concreto, pero la recomendación general es inyección diaria. Yo espero que esto, esta jornada, esta webinar os haya resultado muy atractiva a todos, que os haya sido fructífera y que os hayamos aclarado bastantes dudas, ¿no? De las que tengáis. Lógicamente, pensad que muchas veces son estudios, la importancia de la investigación, que es muy importante el ir conociendo cómo vamos. Por ejemplo, que nos hablaban de algo, pues el hierro en la fenilcetonuria. Bueno, hay que pensar que son estudios, no hay que tomar todo al pie de la letra. Lo digo porque es algo que a veces nos pensamos, oye, que en tal estudio han dicho esto, vayamos a seguirlo. No, habrá que ver, hay que haga más estudios, que esto vaya hacia adelante, pero veis como cada vez en la nutrición se va mejorando, en las enfermedades del metabolismo de las proteínas, como no solamente la dieta, sino los nuevos fármacos, los nuevos tratamientos que van apareciendo y en las enfermedades mitocondriales que son más duras, pero no cabe duda de que cada vez se abre una puerta a la esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a los ponentes por sus excelentes presentaciones y reitero de nuevo las gracias a Nutricia porque sin ellos esto no sería posible y también al doctor Aldamiz que fue el verdadero impulsor de esto conjuntamente
comenté con el presidente de AECOM. Gracias a todos y yo creo que, bueno, son las 8 menos 10. Gracias por aguantarnos tanto tiempo. Pero bueno, el que haya habido tantas preguntas no cabe duda de que motivó interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.